Bien, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Es el final del capítulo 1 y es una San Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 43 al 51. Y es uno de los capítulos que tienen varios títulos. En varias oportunidades lo he predicado. Uno de los títulos que se le atribuye a este pasaje es la escalera de la salvación, la escalera de Jacob, la encarnación de Cristo. Algún día puse ese título, pero como hemos estado meditando acerca de predicar la palabra y de quién estamos predicando, en el capítulo 1 inmediatamente el apóstol Juan, porque este fue uno de los apóstoles, ¿sí? Fue uno de los primeros seguidores de Jesús, y como vamos a ver, en el año 90, por ahí 92, 93, escribe este evangelio de algo que había sucedido 60 años antes, ¿sí? Algo que había sucedido 60 años antes. Entonces, no sé si nosotros nos acordemos qué estábamos haciendo hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, ¿sí? Hace 30 años, ¿qué hacía? Bueno, mejor no le pregunto. Mejor no le pregunto para... Bueno, aquí nos cuenta nuestra hermana que ya estaba casada. Hermano Jorge, hace 40 años, ¿se acuerda qué andaba haciendo? Hace 40 años, un chiquillo, 12 años, 13. Chavalillo. Sí. Si a mí me preguntan qué hacía hace 40 años, pues yo creo que pedir mi biberón y nomás 3 años. Entonces, si le preguntamos al hermano Feliciano, pues a lo mejor todavía ni nacía. Pero Juan se acuerda de este suceso en su vida que transformó toda su existencia. Se acuerda de un evangelizador y buscador genuino de la verdad. Y esa persona de la que escribe Juan es Jesús nuestro Señor, Jesucristo. Entonces vamos a leer este pasaje y ahorita vamos a meditar en este tema que nos presenta aquí el apóstol Juan. Dice la palabra de Dios: el siguiente día, dice, quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la cual de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo,
os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En esta oportunidad vamos a meditar en esta porción. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, si nuestro mundo actual es distinto al que vivían en ese instante, vamos a ver que no. Vamos a ver que hay serios problemas, hay guerras, hay crisis, hay agonías. Lo que sí es cierto es que yo siempre me he preguntado, ¿por qué nuestro Señor escogió ese momento específico? ¿Por qué escogió ese momento de la historia? ¿Por qué escogió ese instante de la humanidad? Y puede ser que parezca como un misterio todos los elementos de su llegada, pero lo que sí es cierto es que el Señor había designado ese instante y ese momento para que Él tomara forma humana, ¿sí? Para que Él transmitiera fielmente el mensaje de Dios. Entonces vamos viendo que uno de los mayores problemas en ese instante y hoy en día es que la gente está fuera de sí. ¿Por qué está fuera de sí? Porque no conoce a Dios. Hablábamos hace un momento con el hermano Jorge, yo le decía, pues no nos sorprenda lo que haga la gente, porque la gente sin Dios es capaz de muchas cosas. Y entonces no nos vamos aquí a poner a platicar las barbaridades que cada uno de nosotros hicimos, esas las vamos a dejar ahí, ¿sí? Pero estamos muy conscientes que sin Dios éramos capaces de cualquier cosa, ¿sí? Y es lo mismo que sucedía en aquel momento y en este momento. En aquel momento de la historia de Israel sucedía aquello. Y la segunda verdad que encontramos aquí es que Cristo siempre va a buscar a los individuos para que se encuentren consigo mismos y al mismo tiempo puedan conocer a Dios. Dice Pablo, ahora vemos como por un espejo, dice, así como un reflejo mal, un poco distorsionado, pero entonces cuando estemos delante de Dios, veremos realmente, veremos cómo Dios nos ve. Y entonces aquí tenemos esta realidad, Cristo siempre nos busca, ¿sí? No sé hasta dónde fue a buscar a mi hermana Reina, a mi hermano Jorge lo fue a buscar hasta Estados Unidos, a nuestro hermano Feliciano allá en Morelos, a mí me fue a buscar hasta allá, hasta Sinaloa, ¿sí? Hasta allá me fue a encontrar, hasta allá me encontró Jesús. Y a diferencia de los primeros discípulos, a diferencia de Andrés, Juan y Pedro y posiblemente Santiago que veíamos las semanas anteriores, aquí encuentra Felipe, ¿sí? Dice el versículo 43, al día siguiente quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe, ¿sí? Halla a este hombre. Jesús toma la iniciativa de buscar a Felipe. Entonces, Dios es quien ha puesto la iniciativa. Dios quiso ir a buscar a nuestra hermana Reina, Dios quiso ir a buscar a nuestro hermano Feliciano, Dios quiso ir a buscar a nuestro hermano Jorge, ¿sí? Y ahí vemos la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Ahí vemos cómo que a pesar del tipo de persona que éramos, a pesar de la calidad de pensamientos, a pesar de la calidad de actitudes, Dios fue y nos buscó. Hay una ilustración que hace mucho tiempo escuché en el seminario, y el hermano que nos las platicó
hasta se le olvidó que nos las había platicado. Pero alguna vez la comenté en el grullo, y hay un joven por ahí que le debo una explicación de esa ilustración. Y dice que imaginemos a una mujer que se le extravía el anillo de bodas. Dice que se le extravía, sale de su casa y se da cuenta de que sale de su casa sin el anillo. Entonces se regresa, va, busca el anillo, y cuando se da cuenta ya habían recogido la basura, no le encuentra el anillo, dice muy posiblemente se fue en la basura. Entonces sale al bote de la basura que está de su casa y ya había pasado el camión de la basura. Dice, caray. Y dice, y ahora para saber dónde está ese anillo. Pues va al lugar de la basura, al lugar de distribución. Dice, oye, el camión que pasó por esta calle, sí, se acaba de pasar, y se acaba de pasar el vertedero municipal. Y los vertederos municipales, cada camión tira la basura en cierta área. Y le dicen, sí, vaya, lo acaba de descargar la basura allá en donde tiran la zona de comidas. Y era verano, como ahorita. Esos días calurosos, en que la basura huele tan sabroso. Y dice la mujer, ¿iré por mi anillo o no iré por mi anillo? No, sí, ya vine hasta acá, ya estoy aquí. Va a donde habían tirado la basura y empieza a buscar entre toda esa basura, entre toda esa inmundicia, entre todos esos olores. Y reconoce su bolsa de basura, dice, aquí va a estar, la abre, y justamente ahí estaba aquel anillo, aquella propiedad, aquello valioso. Imaginemos a nuestro Señor Jesús, buscando entre la inmundicia, buscando entre la podredumbre, buscando entre todo aquel fango, metiendo la mano y rescatándonos, ¿sí? Sacándonos de aquellos lugares de oscuridad, de aquellos lugares de perdición. Así es el amor de Cristo, así es la misericordia de Dios. Y esto lo vemos en principio por la resolución que tomó nuestro Señor. Es muy importante esa palabra, dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. El siguiente día quiso ir a buscarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué ese día en especial? No lo sé. ¿Por qué en ese momento en especial? No lo sé. Pero era el momento que Dios había designado, el mejor momento. Por eso Pablo dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de redención. Jesucristo llamó a Felipe y en cuanto a su fe y a su vida se convirtió en aquellos que estuvieron delante de él como discípulos. Todos hemos llegado de distintos contextos, todos hemos llegado de distintas edades, algunos llegan de niños, otros llegan de adultos, otros llegan de ancianos, pero lo importante es que todos seguimos el mismo camino, abrazamos las mismas verdades, servimos al mismo maestro y a la larga llegaremos al mismo hogar delante de nuestro Señor. ¿Sí? Dice nuestro Señor, ahí donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. Me voy, dice, les voy a preparar un hogar, les voy a preparar un espacio delante de mi Padre. ¿Cómo va a ser? No sé, hermanos. Ahí sí no me pregunten. Muchas veces me lo he imaginado, pero no, yo sé que lo que yo me imagino no es tal vez toda la realidad. Pero aquí es una palabra muy importante. Dice que al final cuando encuentra a Felipe le dijo, sígueme. Sígueme. Esa era una invitación, hermanos. Era una invitación para que Felipe volviera toda su naturaleza hacia Cristo.
Ese es un constante llamado que hace Jesús a todo el mundo. Que me sigan. Sígueme. Es un llamado también que implicaba obediencia. Y es un llamado que implica también contar nuestro testimonio. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que ser también presentadores de Cristo. Debemos presentar a los demás a Cristo. Así lo hace Felipe. ¿Qué es lo que hace Felipe inmediatamente? Versículos 45 y 46. Felipe llamó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sí? Felipe va y predica, va y presenta a su maestro, siente esa necesidad de predicar el evangelio. Dice Pablo: ay de mí si yo no predicara el evangelio. ¿Sí? Ay de mí. Si fuera mexicano le hubiera pobrecito, chiquitito y no te la acabas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice: me es necesaria, me es impuesta esta necesidad. Mi carne está sometida a la voluntad de Cristo. Dice, y tengo esta necesidad de predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está extraviada, porque la gente está sin fe, porque la gente está sin esperanzas, porque la gente está llena de problemas, porque la gente está llena de conflictos, porque la gente está llena de discordias, de enojos, de peleas, etcétera, 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 y un muy largo etcétera. Entonces Pablo: ay de mí si yo no predico el evangelio. Es lo que entiende Felipe y es lo que entiende Pablo y es lo que debemos entender nosotros. ¿Qué es lo que hace un verdadero seguidor de Cristo, un buscador de la verdad? Presta atención a la información que se le está dando. Presta atención a cada detalle. Queremos describir a Jesús. Vamos a 1 Corintios 13. Queremos saber si nos parecemos a Cristo. Pongamos nuestra vida en un espejo frente a 1 Corintios 13. ¿Sí? Jorge no se enoja, no se altera, Jorge no busca lo suyo, Jorge no se envanece, Jorge es buscador de la verdad, Jorge todo lo espera, Jorge todo lo soporta, Jorge todo lo cree. ¿Sí? Entonces, queremos ver si realmente nos parecemos a Cristo. Pongamos un espejo delante de 1 Corintios 13. ¿Sí? Reina todo lo soporta, reina todo lo cree. ¿Sí? Y dice: reina se mantiene. Ah, caray, qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo entiendo que pongo atención a la verdad que la palabra me transfiere. Y renunciamos también a nuestros prejuicios. ¿Sí? No le voy a hablar porque está chaparrito, no le voy a hablar porque está muy güerito, no le voy a hablar porque está muy prietito. ¿Sí? No vamos a hablar de las campañas ni de los candidatos. Pero en esta época de elecciones, regularmente aquí en Latinoamérica, para otros países, se les va a hacer cosas raras. Pero los políticos es la primera vez que los vemos en las calles y la última posiblemente. Los vemos abrazando a los viejejitos, los vemos abrazando a los niños, arreglando los baches, poniendo las luminarias. Dije, no, pues mejor que se mantengan todo el tiempo en campañas y van a regalar despensas, playeras, gorras, de todo. Hasta computadoras regalan luego. Entonces, eso, no vamos a prestar prejuicios. ¿Por qué? Porque a lo mejor por fuera lo vemos bien, pero por dentro es un mar de emociones,
un mar de conflictos, una tormenta de problemas. No porque sea el más rico del pueblo o sea el más pobre de la ranchería, lo vamos a discriminar. Dice, el evangelio, predíquese el evangelio a toda criatura. Incluso a los que están en el vientre. ¿Sí? A los que están en el vientre. A unos amigos, su bebé no nació muerta. Pero yo le decía al papá, todos los días léele la palabra a tu pequeño. ¿Sí? Y lo hacía. ¿Sí? Y lo hacía. Y una de las palabras que él me compartía dice, sé que mi bebé no nació, pero sé que mi bebé escuchó, aún en el vientre de su mamá, escuchó la palabra. Y le cantaban, los dos, papá y mamá le cantaban a su bebé en el vientre, ¿sí? Y fue difícil, fue una etapa muy difícil para ellos, pero aún en ese momento tan difícil hubo consolación en su corazón. Y fíjense, nunca había meditado en eso, que incluso al bebé en el vientre le predicaban. Qué hermosa enseñanza. Además, Felipe también lleva a cabo una investigación en busca de la verdad. Dice, hemos encontrado al Mesías, aquel de quien hablan los salmos y los profetas. ¿Cuántos salmos hablan de Cristo? ¿Cuántos salmos se cree usted que hablan de Cristo? ¿Cuántos son? Ándele, como dicen aquí en Acatic, 150. ¿Sí? Son 150 salmos que hablan de Jesús. Nos dejan ver algún elemento, alguna característica, alguna de los pequeños guiños de Jesucristo. Habla de que Él los mantiene vivos, Salmo 1, habla de que Él los mantiene firmes, Salmo 2, habla de que Él los guía, Salmo 3, etc. ¿Sí? Habla de que le debemos alabar con cualquier elemento, Salmo 150. Habla de que nos guarda de todo mal, Salmo 23, etcétera. Hay muchos salmos que nos hablan de algún elemento de la persona de Jesucristo. Entonces, Felipe llega y dice, hemos encontrado al Mesías. Emocionado porque dice, de él hablaban los profetas. De él hablaban los salmos. De él hablaba la ley que nos dio Moisés. Recordemos que la ley eran los primeros 5 libros de la Biblia, o son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, luego ¿cuál es? Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la ley son conocidos los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como la ley. Entonces también nosotros debemos buscar esta enseñanza, esta búsqueda de la verdad. Y lo más sencillo, lo más fácil, a la vez de lo más complicado es, ven y compruébalo tú mismo. ¿Sí? Observa a la persona de Cristo en este libro que se llama la Biblia. Obsérvalo tú mismo, para que nadie te cuente, de primera mano. Es lo más sincero y lo más sencillo que podemos hacer. Nosotros debemos predicar la palabra y la persona, mediante el Espíritu Santo, pueda reconocer a Cristo en esa palabra. Luego, viene algo extraordinario, ya lo anticipamos. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Dice el salmista, desde el vientre de mi madre me conocía. ¿Sí? Desde el vientre de nuestra madre ya Dios nos conocía a nosotros. Ya nos habían enseñado, dice, le voy a poner una nariz así, le voy a poner una boca así, le voy a poner cara,
cada elemento. Ya, a mí me gusta imaginar que Dios nos fue dibujando. Y, le voy a poner este detallito, le voy a poner esta sonrisa, le voy a poner esos ojos azules. ¿Sí? Entonces, todos los elementos Dios nos los puso. Pero no solamente nos conoce físicamente, sino también nos conoce nuestros pensamientos. Discierne, dice, cada una de las cosas que guardamos en nuestro corazón. Cuando llega delante de Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay ningún engaño. Híjole, qué difícil sería eso, hermano. Que cuando el Señor nos conociera, o cuando el Señor nos conoció, cuando el Señor nos alcanzó, nos diga, no, pues mire, Ibrahim no tiene ninguna traza de engaño. No, hermano, yo creo que era de los más mentirosos en el planeta. Me peleaba yo por el primer lugar de los mentirosos. ¿Sí? No, decía mentiras hasta por el codo. ¿Sí? Pero fíjense, le dice a Natanael, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Qué extraordinaria afirmación. Y fíjense, que eso lo dijera de nosotros hoy en día. Qué bueno sería que nos pudiera decir, mira aquí, te presento a mi hija Reina, que no vas a encontrar ningún engaño en ella. Ándale. ¿Sí? Pues debemos trabajar todos los días por eso, hermano. Debemos trabajar todos los días porque el Señor pueda encontrar esa transparencia del Espíritu que encontró en Natanael, esa franqueza y esa fe. ¿Sí? Jesús también dice que posiblemente sabía cuál era el motivo de la meditación que tenía debajo de aquella higuera. Dice que cuando lo ve, dice, yo sé que estabas debajo de aquella higuera. Yo sé que estabas orando, yo sé que estabas meditando. ¿Por qué eso es una pista? Porque se usaba para decir que cuando se sentaban debajo de una higuera era para recibir instrucción de algún maestro. Recuerden que vivían en una ranchería, en un poblado. No había una escuela formal. El lugar de la escuela era la sinagoga. Y lo único que tenían era meditar en la palabra. ¿Sí? Esa era la distracción. Ese era el esparcimiento. Voy a tomar un espacio en mis actividades del día y voy a sentarme en un lugar donde pueda meditar, en un lugar tranquilo, en donde pueda meditar de lo que aprendí hoy. ¿Sí? Espero que también nosotros tengamos ese espacio. Yo sé que es importante el trabajo, yo sé que es importante las ocupaciones que tenemos, todos los trabajos que tenemos en el día, las obligaciones son importantes. Pero tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para poner atención en las cosas de Dios. ¿Sí? Había un compañero que decía, a ver, si nos vamos a poner legalistas, dice, ¿cuántas horas tiene el día? Tiene 24 horas. Entonces, si vamos a dar el diezmo a Dios, ¿cuánto es el 10% de 24 horas? ¿Cuánto es? 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos. Entonces, siendo honestos, yo debería al menos estudiar 1 hora, meditar 1 hora y orar al menos 40 minutos. Si realmente estamos dando el diezmo a Dios, dice, el que no da lo que merece, dice nuestro hermano Feliciano, dad a Dios
la honra debida a su nombre. Si estamos dando la honra debida a su nombre, y yo sé que tengo que dar el diezmo de todas mis cosas, de todo lo que tengo, el 10% de 24 horas son 2 horas 40 minutos. Si lo estoy dando, apenas estoy cumpliendo con lo justo. Dice Pablo, soy un siervo inútil. Pero si no lo estoy dando, estoy robando a Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo también entiende esa parte y también lo expresa. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque lo que el Señor me encargó que hiciera, eso he hecho. Entonces, hagamos lo que nos conviene, hagamos lo que es necesario. Luego, no solamente Dios reconoce la integridad que hay en nuestro corazón, también nosotros debemos reconocer a quién seguimos. Jesús es realmente el Mesías, es Emmanuel. Ayer dábamos esa clase con los más pequeñitos. ¿Sí? Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así como la primera iglesia bautista de Acatic se llama Emmanuel. Dios con nosotros. Y es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos esa parte. Y además, Natanael lo reconoce como Rey de Israel. Dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una extraordinaria afirmación. Le dice, Maestro, Maestro, tú eres el Hijo de Dios verdadero. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, el Rey que estábamos esperando. ¿Sí? Una hermanita que da clases a las jovencitas en un departamento que se llama departamento misionero, para señoritas, les dice, no anden buscando otro rey, ya tienen un rey, y ese rey se llama Cristo el Señor. Ya algún día tendrán un esposo y le podrán decir como ustedes quieran, pero desde ahorita, desde pequeñitas, ya tienen un rey, a quien buscar todos los días, a quien servir todos los días. Y es una imagen que me gustó mucho de esta hermana, la forma en que le explicaba a las señoritas, ¿sí? Jovencitas, pequeñas todavía, ya tienen un rey, ya tienen ustedes un corazón de princesa y deben de buscar comportarse como princesas. Dije, mire, ahí sí le entendí. Dice, y tantos años en el seminario y no le entendía, pero ahí sí le entendía al hermano. Entonces nosotros ya tenemos un rey, hermano. Ya tenemos a quién acudir. Ahora, la última parte es esta, donde vemos el testimonio del Hijo del Hombre. Mientras más tiempo dediquemos a conocer a Cristo, más le vamos a entender, más vamos a apreciar quién es Él. Felipe y Natanael llegan a los pies de Jesucristo y se vuelven sus discípulos y le conocen. Jesús de Nazaret es Dios y había venido en carne. Ese es uno de los grandes misterios que no podemos nosotros comprender. Cómo siendo Dios, dice los salmos, se despojó a sí mismo de su gloria y tomó forma de hombre. Dice, con las mismas características que nosotros tenemos. Tenemos hambre, tenemos calor, nos da sueño, ¿sí? Nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, nos entristecemos. Jesucristo era hombre en todas sus características, pero también era Dios. Ya lo vimos, ¿sí? Esta unión hipostática que vimos, tan complicado de definir, tan complicado de entender, pero es una realidad. Pero tenía la característica que era sin pecado. Había sido concebido sin pecado. No había heredado
el pecado. Por eso vemos aquí que hay una promesa viva dada por Dios. ¿Cuál es esa promesa? Lo vemos ahí en el versículo 50. Dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesús le promete que verá cosas más grandes a Natanael. Y también nos los promete a nosotros. Parece adecuado que veamos este versículo 50 como una declaración y una promesa. Veremos como recompensa de nuestra fe, hermanos, se revelarán a nosotros cosas más grandes. Dice, cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Y vaya que sí. Vaya que sí. ¿Por qué? Porque cuando vemos a un pecador que se arrepiente, cuando vemos un pecador que llega a los pies de Cristo, es algo extraordinario, hermanos. Es algo extraordinario. Dice, cuando pasa de muerte a vida. Cuando pasa de oscuridad a la luz admirable de Dios. Eso es algo extraordinario. Esta es una bienaventuranza, hermanos, que nosotros nos podemos atribuir como genuinos buscadores de la verdad, como genuinos seguidores de Cristo, como genuinos discípulos de Jesucristo. Cuando un hombre cree por primera vez en Cristo, grandes cosas se levantan en su alma. Puede esperar grandes milagros, puede esperar grandes cosas. Las cosas viejas, dice, pasaron. Ahora todas las cosas aparecen bajo nuevas luces, bajo nuevos reflectores, bajo una nueva esperanza. Finalmente, hay unas palabras muy profundas de Cristo. Dice el versículo 51, le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Se les daría a cada uno de ellos una nueva visión de las cosas del cielo. Ahora nosotros, hermanos, somos convertidos en templos de Dios. ¿Sí? Ahora cada uno de nosotros, dice, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y no se vale decir de que, no, pues yo quiero que el Espíritu Santo esté conmigo todos los días. No solamente se vale desearlo, hay que hacer lo necesario para que esté con nosotros. Dice, no contristéis al Espíritu, ¿sí? No se embriaguen con vino, no estén haciendo cosas que desagradan a Dios, porque debemos mantener nuestro templo limpio, agradable. Si el pueblo de Cristo está en alguna ciudad, Dios está allí. Nosotros aquí en medio de nosotros está Dios. No podemos sentirnos solos. No debemos sentirnos solos. Aquí está Dios en medio de nosotros. ¿Sí? Ahí donde estamos orando, ahí está Dios. A veces, en algunas ocasiones me ha tocado decir, Señor, no sé si en este lugar han orado por ti, pero yo quiero a lo mejor anotarme la primera oración, Padre. ¿Sí? En algunos lugares que luego voy, o visito, o voy caminando, o que me ha tocado viajar. Digo, Señor, no sé si alguien oró aquí a tu nombre, pero yo quiero que me apuntes ahí la palomita de que alguien oró a tu nombre desde este lugar. ¿Sí? Desde que estoy en alguna reunión, en algún congreso, en alguna junta, le digo, Señor, yo quiero orar a tu nombre en este lugar, quiero poner delante de ti a estas personas, quiero clamar a ti por sus vidas, como alguien algún día oró por mí. Él puede hacer que cada lugar en que entremos sea un lugar de gracia y de verdad para nosotros y para los demás. La escalera de Cristo es una verdad y solo por Él podemos, usted y yo, hacer contacto con Dios. No es una escalera solamente donde vamos a subir. Es una escalera donde vamos
a confiar. Es una escalera en quien vamos a depositar nuestra esperanza. Jesucristo es el corazón y el núcleo del Evangelio, hermanos. Por eso siempre se dice, toda la predicación debe ser cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Que nuestro centro debe de ser Cristo. ¿Sí? Toda nuestra explicación, si empezamos con un comentario del clima, si empezamos con alguna observación de la familia o de su comportamiento, está bien. Pero al final debemos llevarlo en ese minuto, en esos 15 minutos, en esa media hora que nos permita, en esa hora que nos permita, debemos llevarlo a Cristo, a que tengo ese encuentro personal con Cristo. Así que la única manera de convencer a un hombre de la supremacía de Cristo es que lo puedan observar cara a cara. ¿Sí? Que puedan llegar delante de Él y observarle cómo es. Pero para eso nosotros debemos conocer primeramente a Cristo. Debemos tener esa relación todos los días. Llueva, truene, relampaguee o haga eclipse en la mañana. ¿Sí? Eso es esencial, hermano. A través de Jesús y solo de Jesús, las almas de los hombres pueden subir esa escalera que conduce al cielo. Dice, no hay otro medio para conocer al Padre, dice, sino por mí. Jesucristo hablando de su persona. Vino a la tierra para comunicar el mensaje de su Padre. Dice, todo lo que el Padre me ha pedido que les hable, eso les doy. Dice, no le pongo, no le agrego. Dice, solamente quiero que lo que el Padre me ha dado a comunicarles, ustedes lo escuchen. Así que oremos para que podamos tener el mismo espíritu de Natanael, como habíamos dicho. Esa mente sincera, sin prejuicios, como una disposición de un niño. Es extraordinario cuando dice, el reino de los cielos es de los tales. El que se comporta como un niño, aquel que sigue la verdad sin prejuicios, con una mente sincera, con la esperanza, con un deseo sencillo y sincero de ser guiados, enseñados y conducidos por el Espíritu. Por eso dijo, hay que ser como este niño, tiene que convertirse en un niño, porque un niño se deja guiar, porque un niño es sincero. Si te dice, ay no, está muy aburrido, es que el niño está aburrido. No hay para dónde. Ay, no, qué flojera. Pues le está dando flojera lo que le estás diciendo, lo que le estás compartiendo. Ay, no, sí me gustó. Dime más. ¿Sí? Entonces debemos ser como ese niño. Señor, no te entiendo. Explícamelo con palitos y con bolitas porque no te entiendo. Y el Señor es paciente. El Señor es misericordioso. El Señor dice, no busca solamente lo suyo, no se envanece. Ya Pablo ya nos describió cómo es nuestro Señor. Busquemos que todo el tiempo nosotros demos gracias a Jesús, nuestro Creador y Salvador, y que su vida y su luz brillen a través de nosotros, aunque la oscuridad que esté a nuestro alrededor no lo entienda. Oremos para que nunca decaiga nuestro espíritu y nunca desfallezcamos, ni nunca nos sintamos abandonados, porque ya tenemos un Rey y ya tenemos un Señor que nos cuida, ya nos tiene nuestra casa en el cielo, ¿sí? Ya nos tiene nuestro lugar delante de Él. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor de la gracia, Señor del amor y Señor de la misericordia, te pedimos ahora, Señor, que en este tiempo nos sostengas, nos guardes, Señor. Infundas en nosotros la valentía para no desfallecer, para no caer y nunca abandonar, Señor, la obra que tú has puesto en nuestras manos. Permítenos que como iglesia, Señor, sigamos trabajando, sigamos, Señor, poniendo empeño en todas las cosas, Señor, que a ti te agradan, en cuidar nuestro testimonio y compartir con otros, Señor, lo que tú nos has dado.
Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de exhortación. Permite, Señor, que sigamos en ese camino, que sigamos fieles y que podamos dar buenos dividendos el día que tú nos llames delante de tu presencia. Gracias te damos de todas estas bendiciones y todo lo rogamos en los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una excelente tarde.